Imaginemos por un momento un mundo que es un laberinto gigante, lleno de información por todas partes, donde cada nuevo conocimiento parece un callejón sin salida. Bueno, pues esta es la historia de cómo el buen diseño puede ser ese hilo mágico que nos guía a través del laberinto hasta encontrar la salida, hasta encontrar la claridad. Y con esta idea empieza nuestro viaje. Y esta historia, ojo, arranca con una advertencia muy seria. Esta frase lo dice todo. Cuando rompemos el aprendizaje en trocitos pequeños y sin conexión, no es que solo lo hagamos más difícil, es que estamos creando una barrera, un muro, que de verdad impide que la gente pueda avanzar. El protagonista de nuestro cuento, como en toda buena historia, es la persona que aprende. Y su reto no es que no sea capaz, para nada. El problema es la falta de un mapa. Su viaje es básicamente pasar de la confusión total a entender el terreno que pisa con seguridad. Aquí es donde nace todo el lío. Lo llamamos el laberinto de las tareas rotas. Es ese método que todos conocemos de atomizar el conocimiento, de darnos piezas de un puzzle sin enseñarnos nunca la foto de la caja. El resultado, lo que el material de origen llama, muy acertadamente, una ceguera informativa. A ver, esta comparativa es la clave de todo el asunto. A la izquierda, el modelo de siempre, el que nos da piezas sueltas. A la derecha, el modelo de tarea completa. En lugar de empezar por un ladrillo, este modelo nos enseña primero cómo va a ser el edificio entero. Y así, de repente, cada ladrillo que ponemos tiene sentido. Y aquí viene el giro de guión. La lógica parece decirnos que hay que ir de lo simple a lo complejo, ¿no? Pues resulta que en el diseño para el aprendizaje es justo al revés. Empezamos con la visión completa, con lo complejo, y es eso lo que hace que cada parte simple cobre sentido. Es como tener el mapa del mundo antes de empezar a explorar una ciudad. Claro, esta es la pregunta del millón. Si le das al cerebro a una tarea gigante desde el minuto 1, ¿no se va a sobrecargar y a bloquear? Bueno, pues la respuesta está en cómo gestionamos su energía. Y para entender eso, tenemos que hablar de un concepto clave. La carga cognitiva. Pensemos en ella como si fuera la batería de un móvil, pero para nuestra mente. Es un recurso súper limitado. Si el diseño de lo que estamos intentando aprender es confuso o está mal organizado, gastamos toda esa batería mental solo en descifrar el formato, en vez de usarla para lo que importa, aprender. Entonces, ¿cómo protegemos esa batería mental tan valiosa? Pues con lo que podríamos llamar unas herramientas mágicas. El material que analizamos nos presenta 5 efectos, 5 trucos, diseñados específicamente para bajar esa carga cognitiva y que el aprendizaje simplemente fluya. Aquí están nuestras 5 herramientas. Vamos a verlas una por una porque cada una es una pequeña genialidad para hacer que el viaje por el laberinto sea muchísimo más fácil y, sobre todo, más eficaz. La primera herramienta es de una lógica aplastante. En lugar de dar un problema y decir, «Hala, búscate la vida», lo que hacemos es dar el problema y su solución completa, explicada paso a paso. Se acabó ese juego agotador de adivinar. Primero se estudia el camino correcto y solo después se intenta recorrerlo sin ayuda. Ahora, un 2 por 1. Nuestro cerebro procesa la información por 2 canales principales, el auditivo y el visual. El efecto de modalidad nos dice que usemos los dos a la vez, una imagen en pantalla y una explicación hablada. Pero mucho cuidado, el efecto de redundancia nos advierte de algo. Nunca pongas en pantalla el mismo texto que estás diciendo. Es como obligar al cerebro a leerse los subtítulos a sí mismo, un gasto de energía tonto. ¿Nos acordamos de esos libros de texto donde el gráfico estaba en la página 20 y la explicación en la 25? Eso es un desastre para la carga cognitiva. Obliga al cerebro a estar saltando de un sitio a otro, rompiendo la concentración. Esta herramienta lo que nos pide es simple. Integra toda la información que esté relacionada en un mismo sitio. Y la última herramienta es la más dinámica, la más inteligente, porque lo que ayuda a alguien que empieza puede ser un estorbo para alguien que ya sabe. Este efecto nos dice que los apoyos, como los ejemplos resueltos, tienen que ir desapareciendo poco a poco. Es un proceso que se llama fading, como quitar los rudines de la bici a medida que se aprende a mantener el equilibrio. Pero claro, de nada sirven estas herramientas si el taller donde las usamos es un caos. Y ese taller es el propio material de estudio. Aquí es donde entra la neuroergonomía, que aunque suene muy técnico, es básicamente el arte de diseñar materiales que no le declaren la guerra a nuestro cerebro. Lo que es muy interesante de esto es que nos enseña que el buen diseño no es una cuestión de gustos. Hay reglas técnicas. Papel mate para que no haya reflejos, colores crema para bajar el estrés visual, fuentes limpias como Arial y solo usar negrita para resaltar. ¿Por qué no cursivas o subrayados? Porque ensucian el texto visualmente, unen las letras y hacen que la lectura sea más difícil. Con los materiales bien diseñados y las herramientas listas, ya podemos construir ese camino seguro hacia la autonomía.
A esto se le llama andamiaje, una estructura de apoyo que vamos quitando poco a poco a medida que la persona se vuelve más y más competente. Y este andamio tiene 4 niveles muy claros. Empezamos viendo cómo se hace, luego completamos una pequeña parte, y entonces llega el paso clave, el salto de gigante, la tarea inversa. Te dan la solución y tienes que averiguar cuál era la pregunta o el proceso. Esto obliga al cerebro a entender la lógica profunda del asunto, y ya después de eso se puede resolver la tarea sin ayuda. Y esto me parece una idea brillante. Nos muestra cómo algo tan simple como un cuaderno deja de ser solo un sitio donde apuntar cosas. Si está bien estructurado, se convierte en una extensión de nuestra mente, una especie de prótesis cognitiva que nos ayuda a planificar, a organizarnos y a mantener el foco. Y así llegamos a la última parte de nuestra historia, donde vemos que todo esto va mucho más allá de una simple técnica de estudio. Aplicar estos principios de diseño no es una opción bonita, no. Es una cuestión de derechos, es una cuestión de inclusión. La inclusión se basa en estos 3 pilares, que además están respaldados por la ley. La idea no es que el individuo se tenga que adaptar a un sistema rígido, es al revés. El sistema tiene que ser lo bastante flexible como para adaptarse a cada persona, y así garantizar que todo el mundo tenga las herramientas para participar de verdad. Este es el punto crucial. La mejor adaptación es la que no se nota, cuando los materiales están tan bien diseñados que funcionan para quien necesita apoyo, pero por fuera son idénticos a los del resto. Se elimina esa sensación de ser diferente. Se construye un verdadero sentimiento de pertenencia. Y aquí está la gran revelación de esta historia. Diseñar pensando en las personas neurodivergentes, eliminando el ruido, el desorden y la confusión, no solo les ayuda a ellas, es que crea un entorno de aprendizaje infinitamente mejor para todo el mundo. La claridad es un bien universal. Y así terminamos, con esta pregunta que en realidad nos devuelve al principio del laberinto, pero esta vez es diferente, porque ahora tenemos el mapa en la mano. La cuestión ya no es si Songui podemos diseñar una mejor forma de aprender, la cuestión es cómo vamos a construirla para que sea un derecho garantizado para todos y todas, sin excepción.